Bienvenidos de vuelta a esta quinta lección del curso sobre análisis técnico y trading para principiantes. En este curso hablo sobre las herramientas básicas que te pueden ayudar a incursionarte y crear así una nueva fuente de ingresos haciendo trading en la bolsa de valores y también con criptomonedas como el Bitcoin o el Ethereum, por ejemplo. Si te interesa aprender esto de manera totalmente gratis, considera suscribirte y darle a la campana de notificación para no perderte de estas lecciones. Entonces, en la lección anterior estábamos hablando o nos estábamos incursionando sobre las barreras de resistencia y las barreras de soporte que puede tener cualquier precio de un activo financiero en cualquier rango de tiempo. En esta lección entonces quiero profundizarme un poquito más sobre estas barreras de soporte y de resistencias y también quiero agregarle un poco más de información adicional para luego también empezar a cubrir lo que son las tendencias, que es otro pilar fundamental en todo este mundo de trading y análisis técnico. Repasemos entonces brevemente qué eran las barreras de soporte y de resistencias. Aquí entonces tenemos un gráfico del comportamiento de un precio de cualquier activo financiero donde la resistencia se forma cuando la cantidad de compradores empieza a superar a la cantidad de vendedores, haciendo que el precio deje de subir y empieza a bajar. En esta barrera superior entonces vemos como varias veces el precio trató de subir hasta cierto punto, pero como no hubo ofertas suficientes, hizo que el precio empezó a bajar nuevamente. Cuando el precio entonces empieza a caer, llega a tocar un punto donde ya no hay más muchas ofertas de los vendedores y los compradores vuelven a entrar porque el precio, digamos, es muy bajo y la demanda entonces vuelve a crecer. Estos constantes rebotes vemos porque hay un constante tira y afloje entre los compradores y vendedores, y esto hace que el precio fluctúe o, digamos, tiene volatilidad. Mencionamos entonces como en la lección anterior vimos como las barreras de soporte y de resistencia llegan a formar uno de los ejes fundamentales en el análisis técnico, y vayamos ahora entonces a profundizar un poquito más sobre estas mismas. Entonces, cubriendo un poco más sobre las barreras de soporte y resistencia, se dice que si una resistencia se quiebra, esta puede convertirse en una nueva barrera de soporte, y que una barrera de soporte que llega a quebrarse puede llegar a convertirse en una nueva barrera de resistencia. Veamos esto entonces en un gráfico para entenderlo mejor. En este primer ejemplo podemos ver como una barrera que anteriormente era el soporte aquí dos veces hizo que el precio rebote, pero una vez que vemos como el mercado se vuelve demasiado bearish o, digamos, a la baja, el precio llega a romper con este soporte, haciendo, como vemos aquí, como el precio cae o se desploma, y una vez que empieza a subir o trata de subir, esta barrera que anteriormente vemos acá que era soporte, ahora se volvió una resistencia que no logra pasar. En este segundo gráfico ahora podemos ver la inversa, para mostrar como una barrera que anteriormente era una resistencia, esta puede llegar a convertirse en una nueva barrera de soporte. Tenemos entonces aquí nuestra barrera de resistencia y vemos como el precio trató de pasar la misma dos veces y luego cae, toma impulso y llega a subir el precio porque el mercado se volvió muy bullish o a la alza, y una vez que llega a romper con la resistencia, esta barrera se convierte en una nueva línea de soporte. Entonces pasemos entonces a ver ahora esto en un caso real y cómo sería esto con un commodity como el petróleo crudo. Aquí en la plataforma de comerciar de Prime XBT logramos ver cómo el precio desde su última caída fuerte llegó a subir y a formar una barrera de soporte aquí en esta parte superior. Vemos cómo el precio rebota varias veces en esta barrera de soporte, pero una vez que llega a romper aquí la barrera de soporte, el precio empieza a caer, ya que la fuerza de los vendedores es tan fuerte y sobrepasa a los compradores. Después, cuando vuelve a subir aquí, esta barrera que anteriormente fue de soporte, ahora se volvió en una de resistencia, dejando que el precio no pueda subir más que esto. Ahora quisiera pasarte dos informaciones adicionales sobre estas barreras de soporte y de resistencia. La primera es que cuanto más tiempo dure o se mantiene esta barrera, tanto de soporte o de resistencia, más fuerte se considera esta. Y como consecuencia de esto, la segunda parte consiste en cuando empieza a romper con una de estas barreras, la fuerza que tuvo esta barrera también está relacionado a la fuerza o al disparo que va a tener el precio tanto para arriba, tanto para abajo. Veamos entonces unos cuantos gráficos para entender bien estos dos puntos. Este primero aquí entonces cubre esa primera parte de la premisa
que hablaba sobre la duración de una barrera, que también nos empieza a mostrar la fuerza que tuvo la misma. En este caso, esta barrera de resistencia, como vemos, el precio trató de superar varias veces esta barrera, pero no logró hacerlo efectivamente y por ende rebotó hacia abajo. Esta barrera podríamos entonces considerar como una muy fuerte. Las barreras de soporte que vemos en este gráfico, donde el precio llegó a su valle y luego empezó a subir, lo podemos considerar como débiles, ya que no son muy reincidentes. Veamos nuevamente el caso del petróleo crudo para ver esto en la vida real. Esta vuelta lo que vemos aquí en vista de semanas, y agreguemos entonces rápidamente una barrera de resistencia aquí. Bueno, tanto como esta barrera de resistencia como la barrera de soporte se vuelve muy fuerte con el correr del tiempo. Y como esta tuvo mucha fuerza, especialmente la de soporte, una vez que el precio llega a romper con la misma, cae con mucha fuerza y a la hora de recuperarse se encuentra con una nueva resistencia que anteriormente estuvo bastante cerca a esta barrera de soporte anterior. Como vemos todo esto, entonces, estas informaciones sobre las barreras de soporte y de resistencia le ayudan a todos los analistas técnicos o a los traders para tomar mejores decisiones. Pero no son una regla que siempre se cumplen al pie de la letra, sino más una observación al margen. El mercado no siempre va a cumplir estas reglas. Y habiéndonos profundizado un poquito más sobre estas barreras, quiero pasar a otro tema muy fundamental en el tema del análisis técnico, que son el concepto de las tendencias. El mercado en sí puede llegar a moverse en tres formas diferentes, y al hablar de moverse me refiero al tema de las tendencias. Estas tendencias nos dan un entendimiento en qué dirección se estaría moviendo el precio en el mercado. Como le dije, pueden ser tres. El primero es cuando el mercado en general está subiendo. Después el segundo es cuando el mercado estaría teniendo una dirección a la baja. Y después el tercero es cuando el mercado se comporta de una manera horizontal y no realmente establece si está subiendo o si está bajando. Ahora, como sabemos que el mercado no se comporta así de manera lineal, más bien se mueve así en pequeñas subidas y bajadas, pero en una visión macro podemos ver qué tendencia puede llegar a tener el mercado. Si llegamos a ver nuevamente el comportamiento del petróleo crudo, vemos como aquí tuvo al comienzo una tendencia muy fuerte a la baja, ya que había un sentimiento bearish o a la baja. Pero una vez que la cantidad de vendedores es superada por los compradores, el precio nuevamente empieza a subir, teniendo así una tendencia a la alza. Finalmente vemos como aquí el precio realmente no sube ni baja sustancialmente, dando así una tendencia horizontal. Para las tendencias, entonces, decimos que los picos y los valles definen la tendencia del precio. Para una tendencia alcista, los picos y los valles son cada vez más altos que en escenarios anteriores, y para una tendencia bajista, los picos y los valles cada vez son menores que el escenario anterior. Pero sobre este concepto de las tendencias me quiero profundizar un poquito más en la siguiente lección, para lo cual te sugiero a que te suscribas y le des a la campana de notificación para no perderte de esa lección. Y si llegaste a aprender algo nuevo, te pido a que me apoyes con un simple pulgar arriba. Mira, te dejo el enlace de Prime XBT de la plataforma para que puedas registrarte y probar un poco todo lo que aprendimos entonces en esta lección. Yo soy Axel Siemens y te deseo éxitos en el trading.